Acompaña el dirigente comarcal Liborio Miranda y hablando de esto, yo creo que la comarca tiene esas condiciones, miseria extrema, desesperanza, pues falta de oportunidades exactamente para hacer tierra fértil para cualquier charlatán que aparezca y ponga una carpa y diga que quiere pues redimir almas, pero vaya salvajismo. ¿Y esto es un caso único o hay casos que se han dado? Bienvenido, Liborio. Buenos días, Fernando Correa. Gracias por la entrevista. Es un tema impactante. Todas las cosas son impactantes y este no es el caso aislado que se dé en Panamá ahorita mismo. No es el primer tema, no es el primer caso que se ve. Dado porque un ciudadano hoy denunció y luego de ver el comunicado de la Iglesia de Luz del Mundo, vemos de que, como usted lo decían antes, lo comentaban antes, es que la comarca Nove, y no solamente la comarca, estamos hablando de otro territorio indígena y campesino, que es tierra fértil, para que se aparezca esta clase de charlatanes en Panamá, y en Panamá hay muchos charlatanes ilegalizados. Pero ¿cómo se pueden desaparecer 7 personas y que la comunidad no se dé cuenta? Porque Santa Catalina está muy remoto. Nosotros hemos ido hasta allá, está muy lejos, eso está casi 2, 3 días, 4 días a pie, caminando. ¿De dónde uno entra? Estamos hablando del norte de Santa Fe de Veragua, uno llega de norte, llega hasta Guabal, de playita uno agarra hasta Río Luis, eso está metido adentro, muy lejos, muy metido. Y la comarca es extensa, eso es el territorio, ya estamos pegados a las áreas de Boca del Toro, ya en las cordilleras. Ya es casi llegando a Boca del Toro, entre las cordilleras Boca del Toro, pegando a la área de Cusapín, por allá metido adentro. O sea, está muy metido adentro lo que es Santa Rosa, lo que es Urracá, casi 5, 6, 7 días a pie caminando. ¿Y por qué esas personas las trasladan a Santiago y no a Changuinola, por ejemplo? Porque el lugar le queda más cerca, como el área de Santa Fe, ya está pasando la carretera hasta Calobeborita, por allá, Río Luis, entonces hasta la carretera llega hasta ahí, y entonces no es más factible, porque trasladarlos hasta Boca del Toro, imagínate, hay que recorrer otro lugar allá. El territorio del área de Boca del Toro, que es Iñocribo, es extenso, es grandísimo. O sea, que la comarca, la gente que no conoce las comarcas, van a pensar que la comarca es chiquitita. Pero la pregunta es decir, ¿cómo las autoridades comarcales dejan que esta gente sin escrúpulos ande a su libre albedrío, pues recogiendo almas a la fuerza? Nosotros vamos a tener que tomar carta en el asunto debido a, no solamente solamente en mis casos, sino es que el trasiego de drogas en la área costera, en las rutas del crimen organizado, y de la delincuencia. No solamente es el tema del crimen organizado, sino de la delincuencia que cada vez se está metiendo poquito a poquito en la comunidad indígena. Y también hay gente ajena que entra en la comarca. Si tú vas a Cunayala, tú no ves eso. En Cunayala, para tú entrar, ¿qué vas a hacer? Pasa allá, tienes que pagar. Encima de eso tienes que dejar toda tu identificación. ¿Qué vas a hacer allá? Yo creo que la comarca Nueva Buglé está en las condiciones de tomar esa carta en el asunto y la ley nos lo faculta a nosotros. Inclusivamente nosotros hemos tenido conflictos con juez de paz, hemos tenido conflictos con los representantes, hemos tenido conflictos con alcaldes que se oponen a las garitas en la comarca 9. Y yo creo que la ley... Pero si en Guabalá hay una garita, entrando a Boca del Toro hay otra. Yo creo que la comarca, la dirigencia del Congreso General, nosotros tenemos una reunión mañana a las 9:30 de la mañana en Santiago de Veragua, toda la dirigencia, y posiblemente que los medios de comunicación estamos convocando una conferencia de prensa para mañana también, para definir formalmente, porque ya en un encuentro de dirigentes se ratificó la garita. Así que... ¿La garita estaría dónde? ¿En San Félix? En todos los territorios de la entrada de la comarca. Todas las entradas de la comarca. Todas las 3 regiones de la comarca Nueva Buglé, en la área anexa, en la región Iñocribo, lo que es la región Nedrine, la región Codrire. O sea, hay ya las garitas puntuales ya en la área Codre. Pero esos dirigentes de estas iglesias, Luz del Mundo, ¿eran naves o eran ladinos que andaban dando vueltas por ahí? Gente que también son porque el culto, ¿en qué lo hacen? ¿En nave o en...? Hay que investigar eso primero, porque sí debería ser en OVE también, pero hay gente también que se deja, porque no solamente los OVE también están entrando a la comarca en esas actitudes de práctica de secta, sino es que son fanáticos, ¿no? Sino hay gente ajena que no son de la comarca en OVE.
porque si estamos hablando de luz del mundo, porque la han echado la culpa de luz del mundo y no estamos dando cuenta que no es luz del mundo, estamos hablando de otra gente que se autodominan luz del mundo. Pueden ser que la gente diga que yo soy el camino de Dios y ahí es iglesia de Dios, yo soy la iglesia de Dios, pero la gente se autodomina en iglesia de Dios, pero no es la iglesia de Dios. Entonces, hay muchas sectas que están entrando en la comarca Nueva Euglelia. Si hay una cosa que se ha dado, todas estas clases de bochorno y espectáculo en la comarca, y lo que Panamá ha sido testigo, es gracias a la religión que ha penetrado en la comunidad indígena, mormones, testigos de Jehová, adventistas, sin número, hay gente. Y si tú vas a ver, cada uno frecuenta, la religión ha dividido casi la comunidad indígena, igual que la partidocracia criolla también, que todo Panamá, todas las comarcas quieren pertenecer a un partido político. Y tú dices, el campo es minado para cualquier, y se presta para cualquier cosa. Y lamentablemente la dirigencia del Congreso General vamos a tener que tomar carta en el asunto, a poner orden en la comarca Nueva Euglelia. Y desde ya le voy diciendo, porque nosotros, autoridades gubernamentales que se oponen a la garita, van a ser sometidos en el cepo también. Así de sencillo, porque nosotros vamos a salvaguardar la seguridad del pueblo en Nueva Euglelia, porque hay gente que está entrando, se mete en el carro y no saben qué van a hacer, Oye, qué van a hacer en la comunidad. Yo me preguntaba, porque uno veía, por ejemplo, ese a Tochamí, la verdad que lo conocí por esa cuña de que nos aburrieron durante el Mundial, la ex primera dama, y estos señores estaban metidos día sí día también por la comarca, y la comarca tiene los índices igual de pobreza, igual de falta de falta de institucionalidad dentro de la comarca. ¿Qué hizo Juan Carlos Varela 5 años metidos en esa comarca? Bueno, y también de la señora Casica. Aparte de falta de política de Estado, política pública dirigida a las comunidades indígenas, y estamos hablando en todos los territorios indígenas, el gobierno de Varela se pasó mucho en lo que es la televisión, en la radio, en cuña y nada más, y utilizando pseudodirigentes como los que usted lo mencionaba también. Pero, sin embargo, las comunidades indígenas hay que ver la otra parte también, cómo los pueblos indígenas hemos sobrevivido, más de 1000 años hemos sobrevivido con todas las embestidas, con el terrorismo, con la masacre, colonización, con el cambio climático, y sin número. Y no nos hemos mantenido allá, no nos hemos ido de ahí. Al contrario, nosotros vamos a cosechar café en el área de Boquete, vamos a trabajar en la zafra, vamos a Costa Rica, pero regresamos a nuestro territorio. Entonces, nosotros, contra toda la embestida del terrorismo, falta de política pública, falta de política de Estado, contra la discriminación contra las poblaciones indígenas, la exclusión social contra los pueblos indígenas, pero nos seguimos manteniendo allá. Todas las comarcas no es negativa, todo lo que es la comarca no es negativa. La comarca la gente trabaja. Una de las regiones más hermosas de Panamá. Más hermosa, tiene territorio, tiene casi el 98% de territorio es fértil, la gente lo trabaja, pero hay otra gente que quieren vivir la vida fácil, que quieren esquimar a la pobre gente está con esos cuentos. Exactamente, entonces lamentablemente es lamentablemente lo que estamos viendo, y queremos que las autoridades tomen carta en el asunto, pero también no es el primer caso que hemos visto, Fernando, y Panamá debe saber que aquí hay muchos charlatanes legalizados en Panamá. Aquí en Panamá hay mucha gente legalizado mintiéndole al pueblo panameño. Entonces, lamentablemente se trasladan a las comunidades indígenas y suceden estas clases de cosas que muy lamentablemente. Entonces, lo que sí podemos mandarle formalmente que quede claro hasta porque en NEC TV se ve mucho a las áreas comunidades indígenas y Boca del Toro y en las comarcas Nueva Euglelia, y vamos a tomar carta en el asunto. Vamos a poner la garita en todas las entradas de la comarca Nueva Euglelia a partir de la fecha, porque ya está bueno esto, porque no solamente es el tema de lo que la masacre que se dio, porque eso fue una masacre. Entonces, esas son cosas que también hay otros temas también, que hay gente que penetran, se van en el carro y llegan allá y no saben qué van a hacer, no dicen qué van a hacer, no dicen qué investigaciones van a hacer, y se meten en las comunidades indígenas. Entonces, sin tener un control en las comunidades indígenas. Entonces, yo creo que la dirigencia del Congreso General, regionales, locales y los jefes inmediatos, nosotros vamos a tener que convocar un encuentro de dirigentes formalmente para establecer la garita. Antes mañana, entonces, en Santiago. Mañana a las 12 del día tenemos una conferencia de prensa en el Hogar Nueva Euglelia de Santiago de Veragua. Entonces estamos invitando a todos los medios de comunicaciones para pronunciarnos frente a esos temas también, y de paso también ya mandarle un mensaje a la población Nueva Euglelia de que a partir de la fecha nosotros vamos a estar instalando la garita en todas las comarcas Nueva Euglelia. Ojalá así sea. Una seguridad formalmente en la comarca Nueva Euglelia. Moisés Ascensión, ¿está en línea? Buenos días. Buenos días, saludos a toda la audiencia. A ver, buenos días. Buenos días, saludos. Sí. Sí, ¿me escuchan? A ver. Señor Ascensión.
Ajá, dígame. Sí, esto es, usted nos está hablando de parte de la iglesia Luz de Vida. La luz del mundo. La luz del mundo. Vale. Bueno, ustedes tienen que ver con estas personas que realizaron esta masacre en la comarca Naveule. Bueno, mire, el día de ayer, saludo a todos los oyentes.